Hola, ¿cómo estás? Bueno, en esta oportunidad quería hablarte de la edad que creemos tener y la edad que realmente tenemos. Solemos creer por educación que tenemos la edad cronológica y que vamos creciendo a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, esto no tiene que ser así necesariamente. Hay varias creencias y premisas que nos marcan un rumbo que no es el rumbo con el que la vida fluye y hacia dónde se dirige. Por lo tanto, la creencia de que el tiempo cura, sana las cosas es una creencia totalmente errónea, que lamentablemente nos obliga a seguir hacia adelante sin revisar ni solucionar lo que está pendiente. Como realmente funciona, y tú podés tomar esta mirada o no, pero eso depende de si resuena dentro tuyo. Y cuando digo resuena, no es una apreciación intelectual, un razonamiento, sino lo que sentís. Si dentro tuyo sentís que esta información tiene que ver, que te hace sentido, que te caen fichas, como decimos, que te hacen acordar a situaciones o no. Pero si sentís que esta información te llega, te hace sentido y le da sentido a muchas cosas de tu vida, entonces por ahí podés tomarla y experimentar cambios. En realidad, cuando una persona tiene un trauma, vive una situación, sea una pérdida humana, de un ser querido, una mudanza, un cambio de país, una separación de sus papás o lo que sea, se genera actúa el sistema nervioso simpático, generando cambios en el organismo, sudoración, palpitaciones, sensaciones en el cuerpo, que de alguna manera preparan a la persona para la acción, para resolver eso que se generó. Como nos dijeron que el tiempo cura todo, entonces no nos permitimos hacer el proceso de duelo, que es cerrar la historia, digamos, ponerle un fin a eso y resolverlo. Entonces seguimos avanzando, pero las situaciones que no resolvemos quedan abiertas. Acá pasan varias cosas. En primer lugar, al no resolverlo adecuadamente, y esto quiere decir pasarlo por todos los cuerpos que tenemos, el mental, entendiendo, cambiando la mirada, soltando expectativas, soltando respuestas que quizás nunca lleguen, aceptando la realidad también como es, pero también el cuerpo emocional, que tiene que ver con todas las emociones que generó la situación. Y esto no es solamente llorar, sino también permitirme sentir el enojo, la frustración, el miedo, asumir las emociones que esa situación me generó, pero también en el cuerpo energético y espiritual. Entonces, cuando yo me hago cargo de la emoción, cuando me la permito sentir, trascender, soltar, y esto generalmente se puede y se debe hacer con un acompañamiento terapéutico, que no tiene por qué ser largo, todo lo contrario, pero sí es un acompañamiento que nos va guiando y permitiéndonos sentir lo que estamos sintiendo y liberarlo del cuerpo. Actúa el sistema parasimpático, que es el que libera esa energía que se generó en el momento del trauma o de la situación que vivimos. Cuando hacemos estos procesos, pasamos a otra etapa, digamos. O sea, voy por el contrario. Si no hacemos estos procesos, pasan varias cosas. Primero, como para el alma no existe el pasado y el futuro, sino el presente, todo lo que no hemos resuelto pasando por todos estos niveles que acabo de mencionar, generan que al no estar cerrada la herida o la situación, siga presente para el alma. O sea, no importa cuánto tiempo haya pasado, para el alma, si no se cerró, sigue sucediendo. En lo cotidiano, seguimos sintiendo emociones, se siguen repitiendo patrones que muchas veces no entendemos por qué actuamos de determinada manera o por qué nos pasan determinadas cosas, y tienen que ver con esto justamente, con que nunca dejó de pasar esa situación.
el alma tiene la capacidad de fragmentarse en diferentes partes y van quedando como el mercurio, cuando se separan pedacitos, ¿no? En distintas burbujitas, digamos, pero son parte del todo. Bueno, el alma tiene la capacidad de estar en varios momentos de la vida al mismo tiempo. Entonces, si yo de chico tuve la separación de mis papás o la pérdida de un ser querido, de chico, de chica, por supuesto, al no resolver eso sigue, una parte mía de mi alma sigue en esa edad, no siguió, ¿sí? Entonces, esa es la explicación de por qué muchas veces los adultos reaccionamos como niños, enojándonos, frustrándonos, pero con emociones que muchas veces no tienen sentido o no están directamente relacionados con lo que nos está pasando ahora. La postura del niño emocional es la postura de la víctima, que se queja, que reclama, que pone la responsabilidad fuera, en el otro. Y es una postura que no nos permite hacernos cargo de lo que generamos y resolverlo. Entonces, como decía, una de las cosas que pasa cuando no resolvemos situaciones, que no importa cuánto tiempo haya pasado, es que hay una parte de nosotros que sigue siendo ese niño o niña y seguimos actuando desde ese lugar y sintiendo y viendo la vida desde ese lugar. Por otro lado, cuando nosotros no hacemos el proceso y dejamos salir las emociones y resolvimos el tema internamente en todos los planos, se genera un programa en el inconsciente, como si fuera un software, que graba la situación de la manera en que yo lo experimenté. Por ejemplo, si perdí a un ser querido y lo viví como un abandono, lo que me sucede es que grabo el inconsciente ese programita, ¿sí? ese trauma como un abandono, y eso va a hacer que en las futuras relaciones o en situaciones con amigos, con parejas, con lo que sea, voy a tener siempre el miedo a que me abandonen o la certeza de que me van a abandonar o incluso abandono antes de que me abandonen los otros. Pero el trauma se va a activar varias veces a lo largo de la vida si no lo cambiamos, si no lo vemos, y realmente no se pasa bien porque en este caso, en este ejemplo que estoy dando, nos está condicionando cómo nos relacionamos con el otro. Si yo empiezo una relación ya partiendo de ese sentir, de ese programa de miedo a que me abandonen, voy a estar siempre viviéndolo con tensión, con nerviosismo, con celos, con inseguridades, ¿sí? Y muchas veces el resultado termina siendo el abandono, porque es como la profecía autocumplida. Tanta energía le pongo al miedo de ser abandonado o a la certeza de que me va a pasar, que me termina pasando. Y esto es como un bucle que se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, en este ejemplo que estoy poniendo para que se clarifique, si yo viví esa pérdida afectiva como un abandono, aunque esto no es real, la persona simplemente, o el alma había terminado su ciclo acá en la Tierra, pero si yo lo viví de esa manera, no solo queda grabado el programa de ese formato, ¿no?, del abandono, sino también con las emociones con que yo viví eso. Si lo viví, por ejemplo, con enojo, o con, no sé, con resistencia, o con miedo, o la emoción que sea, el programa va a seguir reproduciendo a lo largo de mi vida esos patrones de conducta, esas situaciones donde cuando me vinculo con un otro que es significativo para mí, voy a sentir otra vez el miedo, otra vez la bronca, otra vez la resistencia. Aunque mi mente lógica no encuentre argumentos para que yo me sienta de esa manera, la emoción me toma. O sea, cuando el programa se activa porque en el afuera pasa algo que recuerda aquella primera situación que no resolví, las emociones de ese primer trauma aparecen con mucha fuerza y terminan generando un estado emocional que me toma. Por eso muchas veces algo chiquito que pasa afuera termina generando una emoción muy grande, que puede durar días incluso,
y que yo no entiendo porque no tiene lógica, pero tampoco las personas que están alrededor mío o involucradas en la situación no entienden la reacción, ¿verdad? Como que a veces no es para tanto, pero sin embargo la emoción se siente. Justamente el mecanismo del inconsciente es de repetirnos situaciones donde volvamos a experimentar aquellas primeras emociones del trauma inicial de la misma manera, para que nos demos cuenta que eso no está cerrado, tomemos esa conciencia y hagamos, por ejemplo, como en consulta, hagamos una regresión al momento del trauma, acompañados por alguien que sepa hacerlo, sepa guiarnos. Vivamos la situación nuevamente a través de la regresión, pero en esta oportunidad, con esa guía, podamos resolver, decir todo lo que no dijimos, sacar del cuerpo todas las energías de las palabras, de las emociones, inclusive molestias físicas, dolores que genera volver al trauma, para darle un cierre. Luego de que en este trabajo sacamos toda la emoción del cuerpo y expresamos todo lo que no pudimos expresar, terminamos constelando, que es la forma de ordenar el desorden que generó el trauma dentro nuestro y a nivel familiar. Es importante que tengamos en cuenta entonces que el tiempo no cura nada, solo perpetúa las heridas y las repeticiones si no solucionamos el trauma inicial, condicionándonos la vida, haciendo que miremos con esos lentes desde el trauma todo lo que nos pasa, pero también ser sumamente conscientes de que estamos grabando también ese trauma en el código genético, pasándolo a la descendencia, que al tener eso ya en su código genético van a repetir las mismas situaciones, las mismas emociones. Cuando uno llega a darse cuenta de la trascendencia que tiene el resolver lo propio y también liberarse de lo que uno fue recibiendo a través de las generaciones en las células, esto ya deja de ser una terapia para uno mismo, para hacer un compromiso también con la descendencia y con toda la familia. No un compromiso de solucionar los temas del otro, pero sí sabiendo que lo que yo resuelva en mí genera un efecto de liberación en la familia y del código genético familiar. Es muy importante entender que en nosotros habitan distintas partes nuestras, de nuestra historia, en los diferentes traumas y situaciones que no hemos resuelto. Pero también hay una esperanza, y es que en estos momentos planetarios de cambios vibracionales tan importantes y con toda la información que hay a disposición, con los terapeutas también que están trabajando desde la luz, desde un lugar de ayuda más humana quizás, o quizás más conectada con los órdenes sistémicos, con el todo, cómo influye el todo. Los procesos son muy rápidos. Si les ponemos conciencia, si los miramos, son procesos realmente cortos, y que cuando el programa ya no está ahí en el código genético, se libera completamente y dejamos de repetir los patrones y de sentir esas emociones que estábamos sintiendo. Entonces, te invito a que por lo menos mires hacia adentro y veas que quizás hay niños que todavía les duelen dentro tuyo, que todavía les duelen ciertas cosas, que todavía buscan respuestas y que necesitan la ayuda del adulto emocional para liberarlos de ese lugar y que crezcan. Espero que esta información te ayude y nos estamos viendo pronto.